Congreso que no le corresponde vacar al presidente de la República bajo la argumentación que se esgrime, y en segundo lugar, con efecto se supone más inmediato, una medida cautelar que lo que haría sería detener el proceso programado para este viernes mientras se resuelve la mencionada demanda competencial. Un momento más que complicado, bizarro e incomprensible incluso por momentos, y vamos a tratar de emplazarlo donde estamos parados con el ex primer ministro Juan Jiménez Mayor. ¿Cómo está usted, Juan? Gracias por estar con nosotros esta noche. Encantado, Enrique. Muy buenas noches. Lo primero, parémonos en este momento exactamente. Hemos tenido en los últimos minutos, en realidad la última hora, dos noticias importantes. Una, que se traslada para mañana el debate sobre la censura a la ministra de Economía y Finanzas, y dos, la respuesta que ha tenido el ministro de Energía y Minas, señor Inchaustegui, sobre el reclamo prácticamente que le hizo el presidente del Congreso más temprano, donde apelando al nombre, a la memoria de su padre, Juan Inchaustegui, le pedía confirmar o negar si es que él pues había tratado de interceder, ¿no?, en esta situación para hablar de este famoso gabinete. Y el señor Inchaustegui lo que ha confirmado es que han sido dos personas de Acción Popular. Ahorita vamos a conocer los nombres, seguramente se va a filtrar, ¿no?, por algún medio, dos personas cercanas a Acción Popular que le habrían dicho que él se queda en su cargo porque el gabinete Merino se iba, comillas, a tercerizar. Su impresión primero de estas dos situaciones, por favor. Sí, bueno, creo que la impericia del presidente del Congreso, por decirlo menos, nos está llevando a estos problemas que realmente deberíamos evitar. En primer lugar, entiendo que la censura a la ministra se ha postergado porque no tienen los votos. Según la contabilidad que tengo, solamente llegarían a 60 o 62 a lo mucho votos. Entonces, creo que ahí otra vez el presidente del Congreso nos está llevando a una pérdida de tiempo realmente para el país, distrayéndonos de lo esencial que es en este momento enfrentar la pandemia desde la perspectiva sanitaria y económica. Y lo segundo, sí es un hecho además, ya no solamente de impericia, sino gravísimo. Acá la conspiración que se ha denunciado para tomar el poder mediante una iniciativa de una supuesta vacancia del presidente de la República, solamente por la fuerza de los votos y no por la fuerza de la razón, se está corroborando ahora ya con inclusive los preparativos de un supuesto gabinete ministerial que sería o que se insertaría, digamos, en el marco del perfeccionamiento del golpe de Estado. Esto evidencia un acto ilícito que tiene que ser investigado, y no hay que olvidar que precisamente estas famosas llamadas que hizo el presidente del Congreso a los altos mandos militares la semana pasada, inclusive antes de la presentación de la moción de vacancia, lo que indica es un propósito absolutamente subalterno para tomar el poder bajo el pretexto, digamos, de tener el apoyo o el sostenimiento de la Fuerza Armada respecto a un acto que es absolutamente cuestionable y que pensábamos que eran cosas del pasado. Creo que tiene mucho que responder el señor Merino y, por supuesto, sus cómplices en esta intentona golpista, y creo que los peruanos merecemos una explicación más allá de los tweets o más allá de las frases que se han vertido o razones que se han vertido que no las entendemos, y que creo que ha justificado además que muchos políticos se hayan ya desmarcado de esta pretensión del señor Merino y sus digamos, acompañantes en esta aventura golpista. Y creo que digamos, tenemos que también señalar que los líderes políticos de los partidos no han estado, o la mayoría de estos, no han estado a la altura de las circunstancias históricas del país para ponerse del lado de la democracia. Detengámonos un minuto más en el papel del señor Merino de Lama, porque es lo que ha señalado esta tarde. Bueno, le pidió disculpas a las Fuerzas Armadas, ¿no?, porque dijo que no pretendía de ninguna manera con estas llamadas, qué sé yo, orientar su decisión.
Pero él además ha señalado y ha hecho hincapié en que él solamente es el presidente del Congreso, que la vacancia hubiera avanzado o esta moción de vacancia hubiera avanzado con o sin él. Ahí, por supuesto, entra lo que usted señala, que es que no hay vicepresidente de la República en este momento. Entonces, evidentemente, en un proceso de vacancia, quien accedería a la primera magistratura sería nada menos el señor que está sentado ahí. O sea, no se dio cuenta del evidente, ¿cómo llamarlo? Conflicto de intereses, qué sé yo. Pero bueno, él defiende la constitucionalidad de este mecanismo. Su evaluación, por favor. Sí, yo creo que ya es un hecho absolutamente, digamos, impertinente y que a estas alturas de los días transcurridos no tiene ningún sentido. Yo el sábado anuncié, y lo he puesto en mi Twitter, que es momento de retirar la moción de vacancia presidencial, que los parlamentarios retiren su firma, porque quienes están acompañando al presidente del Congreso en esta intención personal de poder ser el presidente de la República, que pueda, digamos, llevar los destinos del país de aquí al 28 de julio, sabe Dios si querrá respetar también la fecha, es absolutamente improcedente. Creo que bien haría el Congreso en este momento en sacarnos de este trance y que podamos retomar la agenda del país, que no es esta agenda de la crisis, por supuesto, sino la agenda realmente de solucionar los problemas de la gente. Tenemos ya 30.000 fallecidos en el país, tenemos más de 700.000 personas contagiadas, por supuesto estamos con un altísimo desempleo, la gente no tiene recursos y en medio de esta tragedia nacional tenemos que soportar que no haya existido, digamos, o que digamos, exista esta pretensión de tomar el poder en condiciones y en un escenario muy trágico para el país. Así que realmente creo que hay que hacer un llamado de atención muy fuerte a la clase política para que asuma su responsabilidad histórica, y en este momento creo que no lo están haciendo. Ahora, pero usted pues acaba de señalar el papel de los líderes políticos. Anoche estuvo en nuestros estudios el señor Julio Guzmán, por ejemplo, y él no he visto que esa noticia haya sido muy comentada hoy, pero señaló que su partido estaba presentando la moción de reconsideración que va en la línea de lo que usted señala para poder retirar esto. Si no quieren que sea el Partido Morado, probablemente pueden hacer pues una moción conjunta, multipartidaria, qué sé yo, pero para retirar esto y seguramente eso ayudaría a calmar las aguas. Hoy Merino de Lama ha reiterado que el presidente debe ir el viernes a pesar de esta presentación de los recursos. Pero hablando de los líderes políticos, uno decía cuando recién pues se dio esta elección atípica del nuevo Congreso, bueno, ¿no? Al menos tendremos Acción Popular, ¿no? Que tiene gente de experiencia y que debería tener responsabilidad, porque precisamente hay que recordar cómo terminó el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? O sea, habría que obviamente volver, ¿no? Traer a la memoria qué pasó con el APRA 1, qué pasó con esta presión insostenible que se realizó desde el Congreso censurando ministros cada pocos días prácticamente, y terminó con el golpe de Velasco. Entonces, bueno, se suponía que la historia nos debería haber dado un referente, pero no pasa una Acción Popular donde están firmando comunicados que cada uno firma, distintos dirigentes, ¿no? El señor Acuña, con APP, cómo votó su bancada y luego él dice, no, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué está pasando? O sea, esta factura hay que pasarla al 2021. Sin duda, pero lo que ha ocurrido con esto que podemos llamar los políticos en fuga de la pretensión de la vacancia, es que se han dado cuenta de que acá hay una conspiración y que acá no solamente es un intento, digamos, político, sino quizás hechos delictivos que tendrán que ser investigados. Y yo supongo que ya el Ministerio Público ha abierto una carpeta fiscal para iniciar una investigación sobre estos hechos que son muy graves. Aquí no es solamente una pretensión política o una ambición personal del señor Merino, sino aquí han habido actos preparatorios de un intento de tomar el poder incluso antes que el Congreso tome una decisión, llamando a la Fuerza Armada para apoyar este intento. Entonces, creo que es muy importante que se haga una investigación por parte del Ministerio Público, y esto es lo que ha ocasionado, repito, lo que yo llamo los políticos en fuga, que lo han comenzado a dejar solo al señor Merino, y creo que él va a tener que explicar mucho al país, y no solamente a nosotros, al país, sino a la Fiscalía, respecto a lo que ha venido ocurriendo
con este intento de tomar el poder. Ahora, Yo no justifico al presidente Vizcarra, creo que lo que él ha hecho es muy irresponsable también, tendrá que asumir sus responsabilidades en su momento, pero creo que lo que exige el país en este instante es que podamos tener una transición de aquí al 28 de julio en ciertos niveles de normalidad, que es muy difícil hacerlo por la situación trágica que tenemos con la pandemia, pero por lo menos que podamos llevar el país de una u otra manera hacia la transición, hacia el nuevo gobierno. sin duda tenemos... Y ahí, sí. No, sin duda tenemos que hablar también de las responsabilidades del presidente, pero yo quería darle una vuelta de tuerca todavía más a las del señor Merino, porque a ver, cuando hablamos ya en términos políticos, ¿es sostenible que el señor Merino, por ejemplo, siga siendo presidente de la mesa directiva cuando esto pase? El señor Merino evidentemente también está en modo defensivo, porque sabe que probablemente se podría complicar de una manera más seria, como usted lo acaba de señalar, y él se va a atrincherar también bajo la institucionalidad o tras la institucionalidad del Congreso. Entonces podemos entrar a un escenario delicado que incluso podría involucrar eventualmente instancias internacionales. ¿Cómo manejarse en este momento? Esto quiere decir que tanto ejecutivo como legislativo, como están las cosas, deberían poder entenderse, o cree usted que el presidente Vizcarra va a ir por un lado al extremo y el señor Merino de Lama hacia el otro? Mire, yo creo que es muy interesante la pregunta y creo que la respuesta tendría que ir por el camino de la propia Constitución. Y en este punto yo quiero señalar lo siguiente, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, desde hace bastante tiempo, ya no solamente este Congreso, sino el anterior, vienen de alguna manera afectando lo que es el programa que es la Constitución. La Constitución también es un programa, no solamente es una norma, sino es un documento que nos sirve para poder establecer el funcionamiento del Estado, la protección de los derechos. La Constitución se está violando permanentemente con este conflicto que tenemos entre los poderes, que lo que hace es distraer la atención y no permitir que podamos desarrollar la fórmula política de la Constitución, no permitir la concordancia que tenemos que tener los poderes del Estado para solucionar los problemas del país. La Constitución es un instrumento, digamos, que tiene que servir al país para poder progresar, para poder avanzar. Y lo que está ocurriendo acá es que cada poder del Estado, con estos conflictos permanentes, lo que están haciendo es violando sistemáticamente la Constitución porque no permite cumplir su finalidad. Y en ese sentido, la responsabilidad que tienen los políticos, las autoridades, es poder llegar a puntos de acuerdo, a consensos que permitan solucionar los problemas, abordar los problemas de la población. Y esto, desafortunadamente, no está ocurriendo. Las autoridades del Congreso, las autoridades del Ejecutivo están permanentemente en un escenario de confrontación y esto, reitero, es una violación sistemática de la Constitución porque no se está cumpliendo la finalidad de la Carta Fundamental del Estado. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que llamar la atención profundamente de cómo se está manejando la política en el país y cómo se está manejando la finalidad constitucional que tenemos en el Estado para poder sacar al país adelante y más aún en circunstancias como las actuales, donde tenemos un país que está en un desastre digamos, social, económico, sanitario. Hay que decirlo, vergonzoso el papel que está jugando en estos momentos la clase política de nuestro país, sobre todo luego de todo lo que se ha pasado. Vamos a ir a una pausa. Yo quería preguntarle precisamente por eso, lo dejo con esta inquietud. Si la Constitución le da, se supone, tanta protección a la figura presidencial, al menos mientras está ocupando el cargo, ¿no? ¿Cómo diablos tenemos esta rendija de la incapacidad moral? No se entiende. Vamos a ver si usted nos ayuda a entenderlo luego después de la pausa.